Retomemos los meses antes de que los chicos se fueran al servicio militar, un periodo que estuvo marcado por las transmisiones en vivo de Jungkook. Durante estas transmisiones, Jungkook nos deleitaba compartiendo su día a día, cantando, escuchando música o simplemente hablando de lo que más le importaba y llamaba la atención. Un tema recurrente en todas sus transmisiones era sin duda Jimin. Nuestro querido Jimin siempre ocupaba un lugar central en las conversaciones de Jungkook. No importaba cuán trivial fuera el asunto, Jungkook encontraba siempre la manera de mencionarlo. A pesar de estar completamente inmerso en el lanzamiento de su álbum en ese momento, Jimin también estaba atento a las transmisiones en vivo de Jungkook. Con frecuencia, Jimin comentaba en cada una de ellas, brindándole recomendaciones a Jungkook y también pidiéndole que coma bien. Estos comentarios no solo eran un testimonio de su preocupación y cuidado, sino también emocionaban visiblemente a Jungkook. Cada vez que Jimin dejaba un comentario, Jungkook no podía evitar ocultar su alegría y entusiasmo, lo que mostraba la importancia de Jimin en su vida cotidiana. No obstante, la interacción virtual no era suficiente para Jungkook. En múltiples ocasiones, él insistía en que se reunieran y realizaran una transmisión en vivo juntos. A pesar de sus insistencias, Jimin siempre tenía una respuesta, que según él, se debía a temas de horarios. Esta explicación, aunque plausible, dejaba a muchos con la sensación de que había algo más detrás de sus negativas. Personalmente, creo que las razones de Jimin para no aceptar la invitación de Jungkook a veces parecían poco coherentes. Puede que hubiera otras razones que no compartieron con el público. Es interesante notar cómo estas interacciones, aunque aparentemente simples, revelan mucho sobre la dinámica entre ellos. Jungkook, con su naturaleza abierta y afectuosa, no duda en mostrar su aprecio y cariño por Jimin públicamente. Por otro lado, Jimin, aunque también muestra su afecto, parece más reservado y cuidadoso con sus respuestas y acciones. Esta dualidad en sus personalidades solo fortalece su relación, mostrando cómo se complementan y equilibran mutuamente. Pero hablemos de esos momentos durante las transmisiones en vivo de Jungkook que nos dejan pensando y especulando sobre la relación entre él y Jimin. Uno de esos momentos fue cuando Jimin dejó un comentario en una de las transmisiones de Jungkook. La reacción de Jungkook fue inmediata y llena de emoción. En voz alta repitió Jimin, con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención de todos fue la reacción de Bang, el perro de Jungkook. Al escuchar el nombre de Jimin, Bang automáticamente corrió hacia la puerta, como si esperara ver a Jimin entrar en cualquier momento. Esto nos hace preguntarnos por qué Bang reaccionaría de esa manera. Una explicación plausible es que Jimin visita con frecuencia a Jungkook y Bang. Acostumbrado a esta dinámica, reacciona con entusiasmo cada vez que escucha el nombre de Jimin. Es una muestra clara de que Jimin podría ser una presencia habitual en la vida y en la casa de Jungkook, por extensión, también en la vida de Bang. La reacción del perro sugiere una familiaridad y un patrón de visitas que van más allá de lo ocasional. Ahora, antes de que comiencen las especulaciones sobre si el J-Code viven juntos, quiero dejar en claro nuevamente mi postura sobre esta situación. Como ya he expresado en casi todos mis videos, personalmente, creo que ambos tienen sus respectivos hogares, algo que ya nos han mostrado en varias ocasiones. Sin embargo, también creo que como muchas parejas cercanas, Jimin y Jungkook pasan una cantidad considerable de tiempo en la casa del otro. Este comportamiento es común entre parejas, quienes suelen pasar días juntos en la casa del otro, disfrutando de la compañía mutua. La reacción de Bang podría ser vista como una costumbre, una rutina en la cual el perro está habituado a recibir las visitas de Jimin
cuando éste llega a la casa de Jungkook. Es posible que estas visitas sean tan frecuentes que Van asocie inmediatamente el nombre de Jimin con su presencia física. Este tipo de comportamiento en los animales suele desarrollarse cuando hay una rutina estable, y es evidente que Van se siente cómodo y emocionado con la idea en la cual Jimin aparezca en cualquier momento, y nosotros hemos podido apreciar esta conexión en anteriores videos cuando los chicos estuvieron como de vacaciones en un programa y Van fue con ellos. Como Van anhela y está feliz con la cercanía de Jimin, incluso parecía por momentos que él no podía escoger si estar con Jimin o Jungkook, a pesar de que nosotros sabemos que Jungkook es su dueño. En varias transmisiones hemos visto también como Jungkook suele iluminar su rostro cada vez que mencionan o él menciona a Jimin, como sus ojos buscan la aprobación o el comentario de Jimin, incluso cuando no están juntos físicamente. Esta interacción constante y evidente que ambos comparten refuerza la idea de un vínculo profundo y una necesidad que es muy significativa. La frecuencia en la cual pasan tiempo juntos solo subraya la importancia de su relación. Ahora hablemos un poco más sobre el contacto físico en la relación del G-Code, ya que esto también parece ser una parte esencial de su dinámica. Es evidente que ambos sienten la necesidad de estar en contacto constantemente, incluso con un simple roce. Cuando se trata de Jimin y Jungkook, el contacto físico es una manifestación tangible de su conexión emocional. Lo más común es ver a Jimin abrazando a Jungkook por el cuello, un gesto que no solo muestra cariño, sino también confianza y cercanía. Este tipo de abrazo es íntimo y refleja una relación donde ambos se sienten cómodos y seguros el uno con el otro. Por otro lado, Jungkook a menudo busca tocar el cuello o las manos de Jimin. Estos toques, aunque parecen sutiles, tienen un significado profundo. Son gestos que hablan de la necesidad de mantener una conexión física y emocional constante. Para el G-Code, el contacto físico es casi como su lenguaje del amor. Es su manera de comunicarse sin palabras y expresar apoyo, afecto y un sentido de pertenencia mutua. Aunque algunos puedan negarse a aceptar esta realidad, diciendo que a Jungkook no le gusta cuando Jimin lo toca, déjenme decirles que están muy equivocados. Las interacciones de Jimin y Jungkook demuestran no solo que se sienten cómodos con el contacto físico, sino que lo buscan activamente. Es una parte integral de cómo se relacionan entre sí y con el mundo que los rodea. A lo largo de los años, hemos visto innumerables momentos donde el contacto físico entre ellos ha sido un punto focal, ya sea durante presentaciones, eventos o incluso en sus interacciones cotidianas.